Ya, estamos listos. Bien, entonces, como dijo el míster, ¿cierto? La actividad que se nos viene, ¿cierto, chiquillos? Puede ser individual o de dos personas. No nos vayan a preguntar, Miss puede ser de cuatro, Mister puede ser de tres. Ya dijo el profesor, ¿cierto, chiquillos? O individual o de dos personas. Ahí después, por último, de forma interna me pueden decir los que van a trabajar de dos o individual para que yo los anote y lo tenga en registro también. Bien, espero hayan tenido muy buen fin de semana, que hayan activado y recargado sus pilas. Agradecer también, ¿cierto, chiquillos? La linda actividad que realizaron como curso segundo medio. Agradezco a cada uno de los que quiso participar, ¿cierto? En la linda actividad que realizamos. También por sus lindos mensajes, cariños. Yo creo que igual para el míster, ¿cierto? Y tanto para mí Ujú. personalmente también. Se agradecen porque es un golpe anímico, como dijo el míster. También nosotros nos cansamos, el míster tuvo que descansar, ¿cierto? Porque somos humanos y nos podemos enfermar también y cansarnos, así que queda muy poco, chiquillos, los invito a dar el último esfuerzo, va quedando cada vez menos, el tiempo pasa muy rápido, estamos a puertas de ser tercero medio, así que ánimo, y ustedes saben que lo que necesiten estamos siempre en la disposición, incluso sábado y domingo, porque a veces igual trabajamos sábado y domingo, no nos desconectamos. Así que eso, pues, chiquillos. Bien, comenzamos el día de hoy con nuestro encuentro de aprendizaje virtual de matemática. Recuerden que el encuentro es netamente para los estudiantes de segundo medio. Es importante, ¿cierto?, prepararnos, tener un lugar adecuado, tener siempre un cuaderno, un lápiz para ir anotando lo que vamos trabajando clase a clase, conectarnos siempre 5 minutitos antes, que es habitual siempre en segundo medio, mientras nosotros aquí con el míster estamos esperando, ¿cierto?, el activar la clase. Ya siempre tenemos activados antes en la sala de espera, así que se agradece. No olvidar, ¿cierto?, que tienen que conectarse con su nombre, con su apellido. Al principio de cada clase o cada encuentro siempre se solicita el tema de la activación de las cámaras. Los que tienen alguna dificultad con sus cámaras, no olvidarnos que nos pueden hablar por el micrófono, saludarnos, que eso es importante para saber que son ustedes, porque ya ha pasado en otros cursos que se nos han infiltrado algunas personas y queremos cuidarlos y es por seguridad. También, ¿cierto? No olvidar que silenciamos nuestros micrófonos, encendemos la cámara solo al principio o por alguna razón de repente que algún docente pudiera solicitar. El uso del chat es exclusivamente para lo necesario. Si usted tiene alguna duda o consulta, como varios me pueden consultar de forma interna, yo resuelvo las consultas también preguntándole al míster, ¿cierto? Y anotar sus dudas y consultas, nos pueden interrumpir durante la clase o en este caso yo que le pregunté al míster la consulta, ¿cierto? No hay problema. Lo importante es que consulten, que no se queden con esa pregunta, sino que podamos resolver esa inquietud o duda que usted pueda tener. También no olvidarnos que lamentablemente estamos en una cuarentena, casi la gran mayoría de todas las ciudades, a cuidarnos, ¿cierto, chiquillos? El lavado frecuente de nuestras manos, si vamos a estornudar o toser, con el antebrazo un pañuelo, si va a salir, acompañar, si tienen que hacer alguna compra o acompañar, ¿cierto? Que yo sé que varios compañeros de segundo acompañan a sus abuelitos o a los papás, ¿cierto? Mantener siempre la distancia, ¿cierto? Al metro, porque hay que cuidarse, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, no compartir ciertos artículos de higiene ni de alimentación, evitar el saludo de mano de beso, ojalá y con otro. Me he encontrado con algunos estudiantes y lamentablemente nos saludamos de lejos, no podemos hacerlo como era habitualmente, mantener siempre nuestros ambientes limpios y ventilados en nuestro hogar. Si tiene algún síntoma, ya sea fiebre, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, vamos al tiro a algún servicio de urgencia porque es importante cuidarnos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a reforzar técnicas de conteo aplicadas a resolución de problemas. ¿Cómo sabemos qué expresión usar para los cálculos? ¿Qué es lo que tenemos que saber y no olvidarnos jamás, jamás, sino que tenernos recordarnos siempre? Interesa, ¿cierto?, el orden de los elementos. Es muy importante que a la hora de resolver alguna consulta o alguna pregunta, que el Mister también lo va a ver más adelante, ir haciéndolo de ordenadamente. Que uno sepa, ¿cierto?, lo que estamos viendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Interesa entonces el orden de los elementos? Sí, en este caso, todos los elementos, sobre todo en la permutación, ¿cierto?, en la variación, ¿cierto?, o en el arreglo. En este caso, en lo que es combinatoria, también tenemos que ir ordenando para que no se junte todo y veamos que esté todo junto, sino que haya un orden en el trabajo que vamos a realizar. Como dijo el míster también, este día miércoles, no se olvide, miércoles 21,
a las 16:15 horas, bueno, yo voy a hablar después ahí con Yajaira, ¿cierto? O con Benjamín. Hola Martina, que son los tres que están a cargo del chat, para enviar el link para los que quieran participar de este reforzamiento que vamos a tener de matemática, miércoles 21 a las 16:15. Es voluntario, no es obligación por si acaso. No confundamos con el recuperar la clase, que eso va a ser otro día. ¿Cómo sabemos qué expresión usar para usar los cálculos? Recuerden que esta tablita igual es importante que no la olvidemos. La permutación, ¿cierto? Y variación, ¿importa el orden? Por supuesto. Para hacer un orden necesitamos en la permutación y en la variación. En la combinación no es necesario que tengamos un orden. El uso de todos los elementos, sí, vamos a usar todos los elementos, sobre todo en la permutación. En la variación y combinación no es necesario. Sin repetición, ahí como vemos, ¿cierto? Hay una formulita que no debemos olvidarnos, ¿cierto? Que la n es un elemento o número que ocupamos para trabajar. Y en la repetición, así que esta tablita es importante, creo que la tienen en el grupo del WhatsApp, porque creo que yo la envié, no estoy segura. Si me pueden ayudar ahí los chiquillos con la captura que creo que yo envié, parece, sobre esta formulita. No sé si el Benja me puede decir o alguien de los chiquillos. O hay que enviarla de nuevo, no hay problema. Sí, Miss, perfecto. Muchas gracias. Sí se envió. Excelente entonces. Ya. Ya, entonces, ¿cierto? Miss Lucía les resumió aquí un poquito lo más importante que tienen que recordar. Las preguntas que tenemos que hacer, ¿cierto? Para saber en qué caso de estos tres estamos. Y después, ¿cierto? El formulario. ¿Ya? ¿Qué fórmula voy a ocupar ahora que ya sé cuál es? Entonces, ¿cómo hago el cálculo? ¿Sí? Básicamente eso es lo que nos resumen estas dos imágenes. ¿Ya? Estamos trabajando con una actividad, ¿cierto? Bueno, estos problemas los tenía escritos en una PPT y los pasé a Word para que, como les dije, veamos cómo escribir las respuestas. ¿Sí? Vamos a partir del ejercicio 5. De hecho, la clase anterior creo que llegamos hasta el número 7. Pero para justamente ver cómo escribo las respuestas para ser ordenado y que nosotros entendamos lo que ustedes quieren colocar. ¿Ya? Entonces, en esta situación, ¿cierto? La número 5, una competencia, ¿cierto? De 100 metros planos, compiten 8 velocistas, ¿cierto? Y les interesa cómo quedan ordenados los 3 primeros puestos, ¿ya? Entonces la idea es seguir esto que tengo acá, ¿ya? Esto. Aquí hay dos preguntas que son importantes. Entonces por acá tengo un ejemplo de un desarrollo para esa pregunta, que es lo que tengo aquí. ¿Ve? Entonces si por ejemplo esta fuera la pregunta que a ustedes les tocó en la guía, aquí está la respuesta. Primero, ¿cierto? Voy a ver aquí, me hago la siguiente pregunta. Si intercambio de posición dos competidores, por ejemplo, ¿el orden de llegada cambia o no cambia? Eso es lo que tengo que ver. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Intentando responder a esto. ¿Interesa el orden en que yo tome los elementos? ¿Se fijan? Entonces, para ver si el orden interesa o no, yo me fijo. Tengo un orden de llegada, supongamos ya que Pedro y después llega Luis. La pregunta es si intercambio ese orden. Pongo a Luis primero y después a Pedro. ¿Influye en la respuesta que yo voy a tener? La respuesta es sí. ¿Ya? Si yo intercambio la posición de dos competidores, el orden de llegada cambia. Entonces el orden es importante. Por eso sé que el orden importa. ¿Sí? Me falta ver, ¿cierto? Como ustedes ven acá, esta esquemita, sí importa el orden, pero tengo dos opciones. Entonces ahora tengo que ver si ocupo todos los elementos o no. ¿Ya? Entonces aquí doy respuesta a eso. De los 8 competidores, ¿cierto? Solo me interesan los 3 primeros lugares, ¿ya? Porque la pregunta, si se fijan aquí, tiene que ver con de cuántas maneras pueden quedar ordenados los 3 primeros puestos, los 3. ¿Sí? Entonces, de los 8 que compiten, solo me interesan cómo llegan los 3 primeros. Entonces, no uso todos los elementos y por eso sé que es una variación. ¿Se fijan? Entonces, aquí ocupé las dos preguntas y puedo concluir que es una variación. ¿Ya? Eso es importante que ustedes lo vayan colocando. ¿Sí? ¿Importa o no importa el orden? ¿Por qué? ¿Ocupo todos los elementos o no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo puedo saber eso? Ahí está la forma como yo voy respondiendo a esas preguntas. Ahora que tengo las respuestas, puedo asegurar, ¿cierto?, en qué caso estoy. Una variación. Sabiendo que es una variación, ¿cierto?, puedo ocupar mi formulario acá. ¿Se fijan? Aquí está la variación. Este es el caso porque no hay empate, no hay repeticiones, ¿cierto? Casi todos los ejercicios trabajan con esto. Hay casos muy puntuales donde vamos a ver repetición. Fíjense que necesito un n y un k para reemplazar en la fórmula. Entonces eso es lo siguiente que hago yo. ¿Cuál sería el n y cuál sería el k?
Cuando estuvimos trabajando la clase anterior, aquí de repente se confundían, ¿cierto? En cuál era el n y cuál era el k. Acuérdense que el n viene siendo el total de elementos que tengo disponibles y por lo tanto nunca va a ser más pequeño que el k, ¿sí? El k es más pequeño o a lo mucho puede ser del mismo valor que el n, ¿ya? Pero el n no puede ser más pequeño que el k. Entonces tenemos 8 competidores y de esos 8 yo voy tomando los 3 primeros lugares y los puedo, ¿cierto?, ordenar de distintas formas. Entonces solamente ocupo 3 de los 8, ¿sí? El K sería 3, el N sería 8. Y ahora viene el reemplazo. Ya, y esta es la parte que me interesa que ustedes sepan escribir, ¿sí? Coloco mi fórmula y hago los reemplazos, ¿se fijan? Como el N es 8, entonces ahí coloco el 8 y acá también. Como el K es 3, en vez de K coloco el 3. Después de los reemplazos, ¿cierto? Viene la descomposición donde yo puedo simplificar, ¿cierto? Acá arriba, ¿cierto? ¿Se acuerdan que es 8 por 7? Puedo llegar hasta el 1. Pero me conviene, ¿cierto?, parar cuando yo pueda simplificar con algo que sea igual acá abajo. Y como acá abajo 8 menos 3 me da 5, y eso está con el factorial, entonces arriba también paro en el 5 factorial para poder simplificar, ¿se fijan? Esa sería la siguiente etapa del desarrollo que tienen que mostrar, ¿ya? Acá escribo lo que quedó entonces, lo que voy a multiplicar finalmente, que es 8 por 7 por 6 y su resultado final. Y como esto es una pregunta, tiene que ir la respuesta. Los 3 primeros lugares pueden quedar ordenados de 336 formas diferentes. Y ahí estaría el desarrollo completo de un ejercicio, ¿sí? Eso es más o menos como ustedes tienen que responder una pregunta, ¿se fijan? Y es lo que vamos a intentar aplicar, ¿cierto?, con las otras preguntas que están acá. Ahora, antes de seguir, ¿cierto?, dudas en la resolución de esta pregunta que está acá, ¿ya? Aunque la vimos en la clase anterior, pero puede que aún surjan dudas. Aprovechen de preguntar, ¿ya? Porque el trabajo anterior hay muchas respuestas que tienen errores porque justamente eran cosas que ustedes podían preguntar y no lo hicieron. Por ejemplo, no hay dudas, eso quiere decir que todos saben escribir esta simbología que está acá. Nadie tiene la duda de cómo se escribe esto, porque lo van a tener que hacer. Chiquillos, aprovechen de preguntar, porque si no nos vamos a volver a equivocar, ¿cierto? Recuerden que se viene una evaluación y es el momento de consultar. No tengan miedo, ¿cierto? Sino que por el contrario, si alguien tiene dudas, aproveche de hacerlo ahora. Ya, aquí hay una consulta, Mr. Esteban Escobar. Dice que es menor, K ¿Ya? es menor Sí. que N. Tiene una consulta ahí. Para estas fórmulas casi siempre nos vamos a encontrar con que K es más pequeño que el N. Ahora, si yo te digo cuáles son todas las opciones posibles, bueno, el K nunca va a ser más grande, ¿sí? Podrían ser iguales en ningún caso, ¿ya? Pero eh, el N, cierto, es el total, ¿sí? Como es el total, entonces el otro es una selección que hago de ese total, pues entonces no pueden ser más grandes, ¿te fijas? A lo mucho puedo agarrarlos a todos de un viaje, entonces serían iguales. Por lo general vamos a agarrar un grupito más pequeño, ¿cierto? El que vamos a ir ordenando. Por eso el K entonces es un número más pequeño que el N, ¿ya? Porque del total yo estoy sacando una porción de ello, ¿te fijas? Eh, Vamos con el siguiente, ¿ya? Y en el siguiente vamos a ir escribiendo esto para que también veamos cómo se escribe, ya que nadie me lo pregunta, pero yo estoy seguro que hay algunos que no saben escribir esto acá en el Word. Acuérdense que el desarrollo va a ser en el archivo de Word, ¿ya? El 6 también lo vimos en la clase anterior, ¿ya? Eh, Aquí, ¿cierto? Puede aparecer una C o una V, V en realidad, ¿ya? La V representa una variación, la C representa una combinación. Estos numeritos, ¿cierto? Bueno, o sea, por saber cuál es mayor, uno sabe cuál es N y cuál es K igual, ¿cierto? El de arriba es N, ¿ya? El N siempre es el más grande en todo caso, y abajo es K. Entonces me están diciendo que resuelve una combinación de 9 elementos, pero agrupando de a 7, ¿se fijan? Eso es lo que me está diciendo a mí. En el caso anterior, ¿cierto? Era una variación, ¿cierto? Donde tenía 8 elementos y que los iba agrupando de a 3, ¿sí?
O sea, si yo esto mismo, por ejemplo, lo aplicara para el número 5, aquí hubiera aparecido una B de variación, ¿sí? Una B corta. Acá hubiera aparecido N, y acá hubiera aparecido el K, ¿se fijan? Que era de 3. ¿Sí? Es una forma resumida, ¿cierto?, de decir todos los datos que necesito en el ejercicio. ¿Ya? Entonces acá es una combinación donde me están diciendo que el N es 9, ¿cierto? Y el K es 7. Entonces, por esa letra C, ¿cierto? Es que yo sé que es una combinación. ¿Ok? ¿Qué más? Para la fórmula de combinación necesito, ¿cierto?, un N y un K. Entonces aquí yo puedo colocar, ¿cierto?, que el N, en este caso, el N sería 9 y el K sería 7. ¿Qué tendría que hacer después? El reemplazo en la fórmula. Como es una combinación, ¿cierto? Estamos trabajando con esa formulita de acá. El N es 9, el K es 7. Entonces viene la hora del reemplazo, ¿sí?, en la fórmula. ¿Ya? Bueno, la fórmula es parecida a esta, ¿cierto? En realidad la vamos a escribir, ¿cierto?, de cero para que vean cómo se escribe. Tendría que ir acá, ¿cierto?, a insertar ecuación. ¿Se fijan? Fíjense que quiero una fracción al final. Entonces, acá está fracción. ¿Sí? Listo. Arriba, quiero, la fórmula la voy a escribir. Es n factorial, ¿cierto? Puedo escribirlo así o el factorial también está ahí, por si acaso. Abajo, ¿qué va? N menos k entre paréntesis, ¿se fijan? Lo puedo escribir el paréntesis, ¿cierto?, con las teclas, o es disponible acá también, ¿se fijan? Acá están todos los tipos de paréntesis que hay, ¿se fijan? N menos k, factorial, ¿sí? Y esto va multiplicado, bueno, el signo de multiplicación lo puedo encontrar en esta parte. Ahí me muestra todo y ocupo ese. Y ahí está el signo de multiplicación. K factorial. Y ahí he escrito, ¿cierto?, con el editor de ecuaciones. ¿Ya? ¿Qué viene después? Entonces va a ser el reemplazo. O sea que aquí es más fácil. Si ustedes no quieren escribirlo completo, ¿cierto?, yo lo puedo ir escribiendo, copiando y reemplazando. ¿El n cuánto era? 9. Entonces acá va 9 menos 7. ¿Sí? El K es 7. Listo. Ya, ¿qué paso viene ahora? A ver si alguien me puede ayudar. Hice el reemplazo. ¿Qué viene ahora? Aquí en el chat, Mister, dice Esteban, calcular. Ya. Lo que vamos a hacer es, y parte del cálculo es descomponer. ¿Sí? Miren la etapa donde yo voy a descomponer aquí, ¿cierto?, el número de arriba, y voy a detenerme, ¿cierto?, para simplificar con uno de abajo. ¿Ya? Entonces, bueno, es una fracción. Voy a escribir la parte de abajo primero para saber dónde me voy a detener. ¿Sí? Ese paréntesis, se fijan que es una resta, me da 2. 2 factorial, ¿cierto? O en otras palabras es 2 por 1. 2 por 1. ¿Ya? Y 7 factorial. Ese no lo voy a descomponer porque es el que voy a simplificar. ¿Se acuerdan que siempre yo les dije voy a simplificar con el más grande que aparezca abajo? ¿Sí? Porque así me ahorro más multiplicaciones. Entonces el 7 Mister, factorial. aquí hay una respuesta, dice Clemente, 2 signo de interrogación, ¿cierto? Por 7 signo de interrogación hacia Exacto. abajo. ¿Se fijan? Eso es lo que estoy escribiendo acá abajo. El 2 factorial es este. 2 por 1. ¿Sí? Lo escribí al tiro separado porque sé que ese no lo voy a simplificar con el de arriba al tiro. ¿Sí? Y por eso les digo, ocupen este signo. ¿Ya? Porque como aparecen letras aquí, ya no ocupen el X. ¿Ok? Por eso les estoy intentando enseñar que ocupen acá el editor de ecuaciones. ¿Ok? Entonces arriba, claro, voy a Mister, descomponer, ¿cierto? hay una pregunta, sí. Dice, Hasta el entonces hay que 7. descomponer hasta el 7. Claro.
Yo podría descomponer hasta el 2 y simplificar con el 2 factorial, pero obviamente me sale más a cuenta simplificar con el más grande, ¿sí? Así, por decirlo de alguna forma, es como cuando yo tengo una simplificación y puedo simplificar al tiro por 10 o ir simplificando de a poquito por 2, por 2. Uno obviamente sale más a cuenta ocupar el más grande, más rápido. Es la misma idea acá, ¿sí? Entonces voy a ir descomponiendo, ¿cierto? Ese 9 factorial es ir multiplicando. 9 por 8 por 7 hasta llegar a 1, ¿cierto? Pero me voy a detener en el 7, ¿cierto? Con un factorial, ¿ya? Porque 7 factorial es lo mismo que escribir 7 por 6, por 5, por 4, por 3. Por eso lo escribo con factorial. Porque ese aparece acá abajo. Entonces lo voy a poder simplificar, ¿sí? Ya, vamos a simplificar entonces lo que tenemos ahí. ¿Qué vamos a simplificar? Vamos a agrandar esto acá. Ahí sí. ¿Qué puedo simplificar entonces? Ya, porque no es una sola cosa la que puedo simplificar. ¿Quién con quién? Por ejemplo, sí, el 2 y el 8 también los puedo simplificar, ¿se fijan? Entonces aquí ustedes van a ir acá y le van a poner una línea encima, ¿no? Insertar, ¿cierto? Formas, línea. Entonces, por ejemplo, ese 2, ¿cierto? Bueno, le puedo cambiar el color, ¿cierto? Para que se va con ese, lo voy a simplificar con el 8 que está arriba, ¿sí? Y le voy poniendo las líneas yo, fuera, ¿sí? Y ahí tienen una, por ejemplo. Acá al lado voy a ir dejando lo que va quedando. Por ejemplo, el 9 va a ir quedando, ¿cierto? Multiplicación. Fíjense que acá, ¿cierto? El 2 se va y el 8 al simplificarlo por 2 queda 4, ¿cierto? Así que el 4 aparece. Y los factoriales, el 7 factorial con el otro 7 factorial también se van. Entonces también los voy a tachar. Vamos acá, ¿cierto? Insertar, formas, línea. Entonces puedo tachar ese 7. Si quiere pueden usar otro color, ¿cierto? Por ejemplo, el verde, ¿ya? Para así es más fácil saber quién simplificó con quién. Otra línea, ese se va con ese de ahí. ¿Okay? Y listo. Entonces, ¿qué quedó acá? Ese 9, ahí está. Acá al simplificar el 2 con el 8 quedó un 4 arriba nomás. Ahí está. Y esos se fueron. Así que al final me queda esa multiplicación que es 9 por 4 y eso sería 36. ¿Se fijan? Ese sería el desarrollo con el editor. Por ejemplo, esta parte podrían ensayarla en casa si la pueden escribir ustedes. Y como tenemos una sesión, ¿cierto?, a mitad de semana, ahí podrían preguntar si hay algo que no les funciona o no lo pueden escribir, entonces ahí me pueden preguntar y lo vemos cómo escribirlo. ¿Se fijan? Y respuesta entonces es, tenemos, ¿cierto? Son 36 combinaciones diferentes. O distintas. Okay. Estaría listo ese ejercicio. ¿Se fijan? Finalizado. Y así vamos a seguir con el resto. ¿Se fijan? Este era súper corto porque desde un inicio me decía a mí que era una combinación. No tenía que empezar a fijarme si importaba el orden o si ocupaba todos los elementos, que es lo que pasó en el anterior. Entonces, en el anterior, ¿cierto? Están estas dos líneas extras, por decirlo así, que es de donde yo deduzco en qué caso estamos. ¿Ya? Acá me lo da directo. Más o menos se fijan que el orden es el mismo que voy siguiendo en los desarrollos. ¿Se fijan? El número 7, que fue el último que alcanzamos a ver, según recuerdo la clase anterior, ¿cierto? Vamos acá. Ya. Este es el séptimo. Intentemos resolver ahora con desarrollo este ejercicio. Primero, tenemos un total de 10 jugadores disponibles, ¿cierto?
y queremos ver la alineación titular. ¿Se acuerdan cuánto era la alineación titular? ¿Cuántos entraban a jugar de esos 10 en un equipo de básquet? Muy bien, Juan. 5. ¿Sí? Eso ya me está diciendo a mí que, por ejemplo, no voy a ocupar todos los elementos. ¿Se fijan? Lo voy a escribir después en un párrafo. Y lo otro que me tengo que fijar es en el orden. ¿Sí? Entonces van a ir dos frasecitas aquí. Una para ver si ocupo todos los elementos y otra para ver, ¿cierto?, si el orden importa o no. ¿Ya? Cuál escriba primero no interesa en realidad. ¿Ya? Lo importante es fijarse en las dos cosas. Ya, entonces voy a escribir acá abajo, ¿cierto?, la del orden, la de que no ocupo todos. Entonces, de los 10 ciertos jugadores disponibles en el equipo titular, ¿cierto?, solo estarán 5. Entonces, no uso todos los elementos. ¿Consultas con eso? ¿Estaba distraído o llegó después? Felipe, ¿qué dije hace delante? Lo dije y creo que lo repetí 2 veces o 3. El miércoles 21 va a haber reforzamiento a las 16:15. Es voluntario, no es obligación. Y ahí voy a hablar con los encargados del WhatsApp del segundo para enviarles el link, ¿cierto? El día miércoles 21. ¿Ahora sí quedó claro, Felipe? Ya. Y la otra pregunta que no he resuelto, porque aquí he resuelto si se ocupan todos los elementos, que es esta parte de aquí, es si el orden interesa o no. ¿Ya? ¿Interesará el orden? Entonces, ¿cómo puedo ver eso? Es como que ya, tomo 5 jugadores, ¿cierto? La pregunta es si yo intercambio el orden de esos 5 que elegí, ¿cierto? Intercambio el orden de los dos. ¿El equipo titular es uno diferente o sigue siendo el mismo? ¿Sí? ¿El grupo que está jugando adentro ha cambiado o sigue siendo el mismo grupo? Supongamos que Felipe y Benjamín, ¿cierto?, están en el equipo titular. Ahora Felipe ingresó primero, ¿cierto?, a la cancha y después ingresó Felipe, o Felipe entra primero y después entra Benjamín, ¿cierto? Pero ambos en el equipo titular. La pregunta es, ¿el equipo titular ha cambiado o no ha cambiado? Aquí dice, hay dos respuestas. Dice, sigue siendo el mismo grupo. Erwin dice, cambia, variación, dice. Ya, el que me dice cambia, me estaría diciendo que, por ejemplo, el equipo formado por 3 personas más Felipe y Benjamín es un equipo diferente a que el grupo formado por Benjamín, Felipe y esas mismas 3 personas. ¿Sí? Con otras palabras, pongámosle nombre para que quede claro. ¿Sí? Con iniciales, pongámosle. Ya, Felipe, Benjamín, ¿quién más acá? Clemente, a la Maite y otra letra. Y la Miss Lucía. Ese es el equipo titular. La pregunta es, supongamos que yo lo escriba en orden diferente, ¿cierto? ¿Ya? La pregunta ¿es el mismo equipo que está jugando de titular o no? Sí, exactamente, es el mismo equipo titular, ¿se fijan? O sea que no importa el orden en que yo los escriba, por decirlo de alguna forma, pero el equipo titular que está jugando es exactamente el mismo. Por lo tanto, el orden en este caso no influye o no importa, ¿se fijan? Entonces, aquí le pueden poner cierto con mayúscula. Intercambio dos jugadores, ¿cierto? Del equipo titular, que ya están adentro,
de posición, sigue siendo el mismo equipo. Entonces, el orden no importa. Ahora que tengo, ¿cierto?, esos dos datos, ¿sí?, el orden no importa, y tampoco ocupo todos los elementos, sabemos que es una combinación. ¿Sí? ¿Sí? Ya, ahora sé lo que es, ahora veamos cómo se resuelve. Entonces, tengo que hacer un cálculo. Entonces voy a reemplazar en una fórmula. Y ahí puedo buscar cuál es la formulita de la combinación. Entonces voy acá, ¿cierto? Es una combinación, esa es la formulita. ¿Sí? Bueno, voy a aprovechar en este caso, ustedes también lo pueden hacer, ya que alguna vez lo escribimos, ¿cierto? Acá, en el ejercicio anterior. Entonces puedo aprovechar de copiar y pegar. ¿Sí? En esa fórmula voy a reemplazar. ¿Ya? Aquí me falta un dato. ¿Cuál es el n y cuál es el k? Dato importante, porque si no, ¿qué valores voy a reemplazar en la formulita? ¿Cierto? Aquí hay algunas respuestas, mister, en el chat. Ya el n. Dice 10 y el k 5. Y, Lo mismo dicen acá 10, el n y el k sería 5. claro. ¿Sí? Ahora que sé que es una combinación, necesito un n y un k, ¿cierto? Ahí está. Muy bien. Y eso es lo que voy a reemplazar acá entonces. ¿Se fijan? Y aquí ya uno puede aprovechar de ir copiándonos. ¿Sí? Vamos aquí, vamos reemplazando. El n me dijeron que era 10, ¿se fijan? Así que reemplazo en vez de n, escribo 10. Y el k me dijeron que era 5. Entonces en vez de k, vamos colocando el 5. ¿Sí? Ya, tenemos la etapa de reemplazo. Ahora viene la etapa de, como me dijeron antes, ¿cierto? Es como el procedimiento, el proceso, ¿sí? El desarrollo. Y lo que vamos a hacer es la parte de descomponer. ¿Ya? Entonces, sigue habiendo una fracción, ¿cierto? ¿Ya? Pero acá arriba voy a ir descomponiendo el 10 hasta parar en un numerito. Entonces, recomiendo partir abajo mejor. Acá esta resta, ¿cuánto da? 5, ¿cierto? Entonces aquí tengo un 5 factorial y aquí también. Por lo tanto, ¿en qué número debería detenerme acá arriba? En 5 factorial, exacto. ¿Se fija? Entonces ya sé en qué número me voy a detener. En este caso, como los dos son iguales, da igual cuál tome. Si fueran diferentes estos dos, tomo el más grande, ¿cierto? Entonces vamos, 10, ¿cierto? El signo de multiplicación. Acá. Por 9, ¿sí? Por 8, por 7, por 6 y por 5 factorial. ¿Sí? Tienen que colocarle ese simbolito porque 5 factorial, acuérdense que es algo diferente a 5, ¿ya? No es lo mismo. Bueno, el resultado de este paréntesis, ¿cierto? Da 5 factorial, que es el que voy a simplificar al final. Y el otro, como no lo voy a simplificar, lo voy a tener que descomponer. Es 5, ¿cierto? Por 4, por 3, por 2 y por 1. Ahora vamos a simplificar, ¿cierto? Y lo que vaya quedando, lo escribo acá para multiplicar. ¿Bien? Entonces, ya el primero que vamos a simplificar, ¿cierto? Es ese. Ahora me van a ayudar ustedes con qué otro puedo simplificar. Ya esos dos se fueron. Ya, ¿quién más podría simplificar? Por ejemplo, ahora ya voy a leer un poquito. 4 y Dice el 8. mister acá 4 y 8. Se podría simplificar.
3 y 6 también dicen, mister. 4 y 8, 3 y Entonces 6. aquí, ¿cierto? Van a haber distintas opciones, pero no importa lo que le quede, a lo mejor los números que escriben, ¿cierto? Aquí los que van a ir simplificando van a ser diferentes, pero al final el resultado final va a ser el mismo. ¿Ya? Mister aquí dice, ¿por qué descompuso el 5 si lo podemos simplificar por el 10? Hay una pregunta aquí, mister. Este 10 no es un factorial. ¿Sí? Tú para simplificar dos números factoriales tienen que ser exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, este 5 factorial, ¿cierto? Que sería todo esto que está acá, yo no lo podría simplificar con él. ¿Ya? Porque el 5 factorial es un factorial y este número de acá no es un factorial. Entonces no se pueden simplificar, no se puede. ¿Sí? Si tú lo hicieras, estarías perdiendo todos estos numeritos acá, que no los estás considerando. ¿Te fijas? Al hacer esa simplificación. Entonces, simplifico los factoriales que sean iguales y el resto lo voy a descomponer para ver qué cosa puedo simplificar con qué. Entonces, por ejemplo, este 10, ¿sí? Está aquí. Y aquí cada uno tendrá sus trucos de cómo ir descomponiendo. Pero, por ejemplo, yo lo podría simplificar con ese 5 y con ese 2, porque 5 por 2 me da 10. ¿Sí? Con ese y con el que está acá igual. Y con ese. ¿Ya? Si lo hacen por paso, ¿cierto? Bueno, aquí el 10 con el 5 lo simplifico. Aquí queda un 1, acá queda un 2. Y ese 2 lo simplifico con ese 2, ¿se fijan? Entonces es lo mismo. ¿Ya? También podría, ¿cierto?, simplificar ese 3 con ese 9, por ejemplo. ¿Ya? Pero la diferencia está que acá me va a quedar un 3, ¿cierto? Lo voy a escribir ahí para no olvidarme. ¿Y qué otra cosa podría simplificar? Hay una más que se puede. 8 y 4. Bien. 8 y 4 dicen acá, mister. Ya. Y simplificamos 8 y 4. Fíjense que abajo no voy colocando numeritos porque todos estos se van quedando en 1. ¿Eh? Por eso no los voy escribiendo en realidad. ¿Ya? Si quedara otro número, lo escribiría. Entonces, insertar. Y acá. Ya. Y la diferencia es que aquí, ¿cierto? Este no se fue completo. Pues igual que acá quedó un numerito, entonces lo voy a escribir ahí. Quedó, ¿qué número quedó ahí al hacer la simplificación? Dos, mister. Ya, Aquí dice Cristóbal. ¿se fijan? Entonces ahora acá voy a escribir los números que quedaron por multiplicar. ¿Ya? Ya, me quedaría, ¿cierto? El 3, ¿cierto? Me quedaría el 2, me quedaría el 6. Ah, que aquí se movieron. A ver. Vamos a hacer el vaina. Ups. Es igual, ¿cierto? Entonces, ahora sí. Me quedaría el 3, el 2, el 7, ¿cierto? Hay una pregunta, Y el mister. 6. ¿Sí? Dígame. Dice, mister, ¿por qué 3 si 10 lo partimos 5 es 2? Dice que se perdió aquí Clemente. Ya, a ver, voy a ocupar esta que está acá. Si es que esto es para que lo entiendan esta parte, pero a ver. Ese 10, ¿cierto? Por eso lo puse con colores. Se simplificó con ese 5 y con ese 2. ¿Te fijas? Por eso lo de los colores es útil. Entonces, este 10 con ese 5, ¿cierto? Si yo lo simplifico, aquí queda un 1, ¿cierto? Y acá quedaría un 2. Ese 2 es el que simplifico con este. Entonces, se queda en un 1
y este se va y también queda en un 1. Y por eso después no aparece acá, porque ya se fue. ¿Sí? ¿Quedó aclarada la duda entre el 10, 5 y 2? Ese 3 que aparece ahí es porque simplifiqué ese 9 con ese 3. Entra una vez, ¿cierto? Acá entra 3 veces, y por eso quedó ahí. Estos dos los simplifiqué, pues acá quedó 1, ¿cierto? Por 4. Y acá quedó el 2. Este no lo simplifiqué con nadie, ese tampoco con nadie, y ese lo simplifiqué al comienzo, ¿cierto? Con ese otro factorial que estaba ahí. Entonces ahora escribo todo lo que quedó. Los 1 no los escribo porque si tú multiplicas por 1, ¿cierto? Queda igual. Por eso es que no los estoy escribiendo. Entonces lo que me quedó fue el 3, el 2, el 7 y el 6. Y abajo son solo unos, por eso no están escritos, ¿ya? Porque si tú divides por 1 queda igual. Ahora sí, ¿cómo fue con eso? Ahora sí, Sí, ya. mister, dice que quedó muy claro ahora. Gracias por preguntar, ¿ya? Muy bien, entonces. ¿Y cuál es el resultado de esta multiplicación? Para eso los traje con calculadora. ¿Cuánto les da eso? Aquí hay una respuesta, mister, 252, dice Sebastián Cárdenas. Ya. 2, 5, 2. Bien. Terminamos el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Pregunta. ¿Está terminado? Cristóbal Valenzuela dice, tiene una pregunta. Dice, ¿qué multiplicó? Me perdí, dice. Lo que quedó acá, ¿cierto? Después de simplificar. El 10 se fue, por eso no lo escribí. ¿Sí? Aquí están todos los números que quedaron arriba. El 9 lo simplifiqué y quedó solamente un 3, por eso aparece ese 3 que está ahí. Ese lo simplifiqué con el 4 y solamente quedó ese 2, por eso aparece ahí. Ese no lo simplificó con nadie y ese tampoco, por eso aparece en el 7 y el 6. Y ese se fue con ese 5 de acá. Abajo no puse nada porque todos se fueron, ¿se fija? Y por eso multipliqué lo que queda, porque acá estas eran multiplicaciones. Lo que pasa es que simplifiqué antes de multiplicar, ¿no? ¿Ya? Como les decía, si ustedes no quieren simplificar, podría hacer toda esta multiplicación completa, pero son números sumamente grandes. Y después va a costar, porque aquí te va a quedar un número y abajo también, y vas a tener que simplificar después esos números grandes. Y ahí cuesta pillar por qué número simplificar. Y por eso se hace antes. ¿Ya? No es que la otra forma esté mala, sino que es más difícil después. ¿Ya? Ahí se entendió por qué multipliqué o qué cosas multipliqué. Sí, mister, quedó aclarada la duda de Cristóbal Ok. Valenzuela. Y ahí entonces lo que falta, yo les decía si faltaba algo, y sí, falta algo. Les dije que me tienen que dar una respuesta. Hay preguntas, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas alineaciones titulares distintas pueden comenzar el partido? Esa, ¿cierto? Entonces ustedes dan la respuesta, ¿no? Entonces son 252 alineaciones, ¿cierto? Distintas las que pueden empezar el partido. ¿Sí? Y ahí sí estaría listo. ¿Ya? Yo les hago hincapié en que me coloquen todo porque la forma de ir corrigiendo es que yo me voy a ir revisando. Se tiene la respuesta, tiene, por ejemplo, en la parte de cálculo, tiene el desarrollo, tiene las simplificaciones, eh, dedujo correctamente que era una combinación, que era una variación. Entonces, todas esas cosas me voy fijando yo. Pero en caso de que tuvieran a lo mejor algún error aquí, en las otras partes pueden tener puntaje. ¿Ya? La idea es que no porque me equivoque en un número va a estar todo malo. ¿Ya? Pero si ustedes no hacen todo esto y solo me colocan, por ejemplo, que es lo que me pasó en el trabajo que entregaron, que a lo mejor este ejercicio me lo hubieran entregado así. Me hubieran puesto ya aquí el resultado y 252. O que me hubieran puesto el resultado 250. Y digo, el resultado está malo, pero ¿y dónde le doy puntaje si no me entregó nada más? Y no le puedo dar ningún punto. ¿Sí? Es para evitar eso también. Y porque cuando ustedes lean esto, entonces saben por qué fuimos poniendo todos esos números que están ahí. Porque a lo mejor se van a olvidar. ¿Ya? Ya, ahora seleccionemos algunas de las que quedan. Me interesa ya. El número 8.
aquí ya vamos a ir más rápido y ya saben cómo se escribe, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ir, por decirlo, de forma oral. ¿Qué tipo de técnica de conteo es la que vamos a aplicar? ¿Una permutación, una combinación o una variación? En el número 8. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a resolverlo más directamente. Ya saben cómo se escribe después los desarrollos, pero para alcanzar a ver varios ejercicios más. ¿Qué cosa es esto que tenemos aquí? Al final, cuando yo forme el comité, como no me dicen que van a tener, ¿cierto?, un cargo en específico, ¿ya? Al final lo que estoy haciendo es formar grupos, ¿no? Grupos de 3 estudiantes a partir de 6 disponibles, ¿sí? ¿Los voy a ocupar todos? Es la pregunta que les haría yo. ¿Ocupo todos los elementos? ¿O voy seleccionando de menos cantidad? Entonces, respuestas. ¿Los ocupo todos? ¿No los ocupo todos? ¿Qué me dicen ustedes? Esteban dice no. No, ¿Sí? dice la Maite también. Exacto, ¿sí? Como selecciono 3 de los 6, ¿cierto? Para armar los grupos, entonces en esta parte ustedes le pondrían aquí, ¿sí? De los 6 disponibles, ¿cierto? Voy seleccionando de a 3, por lo tanto no uso todos los elementos. La otra pregunta que me interesa es si el orden interesa o no, ¿ya? Entonces, si selecciono el grupo formado por Maite, Francisca y Isis, ¿es el mismo grupo que Isis, Maite y Francisca? ¿Ya? Porque no tienen un cargo, así que es un grupo, ¿no? ¿Es el mismo grupo o no es el mismo grupo? Sí, dice aquí Clemente Mister. Es el mismo grupo, por lo tanto el orden no influye o no interesa. ¿Se fijan? Y ahí tienen las dos primeras frases para completar. ¿Se fijan? Si yo intercambio de posición, ¿cierto?, a dos integrantes, el grupo sigue siendo el mismo, no interesa el orden. Y ya vimos cómo respondería la segunda parte, ¿cierto? No ocupo todos los elementos porque voy seleccionando de 3 de los 6 disponibles. ¿Se fijan? Ya que sé eso, ¿sí?, el orden no importa y no los ocupo todos, ¿cuál sería? De hecho, con lo de saber que el orden no importa, yo ya sé cuál es. El orden no importa o no interesa. Entonces, Aquí hay una respuesta, Mister, dicen combinación, es señor una combinación. Clemente. Exactamente. ¿Sí? Entonces, iríamos a la combinación, ¿cierto? Tendríamos que saber cuál es el N y cuál es el K. Entonces, ¿cuál es el N y cuál es el K en este caso? Estamos en este. ¿Cuál es N y cuál es K? Ya ustedes saben cuál es el desarrollo que les pido, pero ya sabemos que es una combinación, ¿cierto? Entonces vamos a ocupar esta formulita de aquí. Y me interesa saber cuál es N y cuál es K. ¿Sí? Esta formulita, para reemplazar acá. Mister, aquí hay una respuesta, dice N6 y K3, dice, pero hay una Ujú. pregunta, estaba medio dudosa aquí el Felipe. Bien, ¿sí? El total son 6 y de esos 6 voy seleccionando de a 3. Está bien. El N es 6 y el K es 3. Ya sabiendo eso, ¿sí?, porque aquí vamos a ir un poquito más rápido. Entonces, N es 6 y K es 3. Denme la solución. N igual 6 y K igual 3. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces ahí la solución final? Yo por mientras voy a ir completando un poquito esto. ¿Sí? Voy a reemplazar, ¿cierto?, donde aparezca la N. Voy a reemplazar donde aparezca la K. Van a descomponer, ¿cierto? Voy a aprovechar esto que está acá.
Los números irían desde el 6, ¿cierto? Entonces, 6 por 5 por 4 por 3 factorial. ¿Por qué paré en 3 factorial? Porque aquí es 3, bueno, y este también me daba 3, ¿cierto? Entonces, por eso paré en el 3 factorial. Entonces, el resultado de ese paréntesis también es 3 factorial, ¿cierto? Y el de acá, ¿cierto? Lo voy a escribir. 3 por 2 por 1. ¿Sí? Ahí está el 3 factorial. Y ese lo descompuse. 3 por 2 por 1. Viene la etapa de simplificación, ¿sí? Que aquí voy a ir un poquito más rápido. Y vamos a ver qué cosa nos queda. El 3 con esos factoriales se van, ¿cierto? Y ese 3 por 2 se va con ese 6, ¿sí? Esto es 6, se va con ese 6. Este 3 factorial se va con ese 3 factorial. Entonces arriba solamente me quedó eso que está ahí, ¿sí? 5 por 4. Eso me da 20. ¿Sí? Entonces ustedes después dan su respuesta. Entonces, ¿cuántos comités o grupos diferentes se pueden formar? Se pueden formar 20. Y esto era cuarto medio. Fíjense que el 9 es una pregunta bastante similar. ¿Ve? Ahora se quieren formar comités, pero con tercero medio. ¿Sí? Tenemos 4 disponibles y los voy a ir agrupando de a 2, dice acá. ¿Mm? ¿Qué es? Permutación, combinación o variación. Aquí hay una pregunta, dice, combinación, dice Clemente, pero hace la pregunta, que no está seguro. Siempre me hace esa gracia, por si acaso. Sí, es exactamente el caso interior. Mira, sí, lo que está pasando es que ahora los números están cambiando, ¿sí? Pero cuando yo selecciono las parejas, ¿cierto? Porque voy seleccionando de a 2, no importa mucho el orden, la pareja sigue siendo la misma, ¿ya? Porque no tienen un cargo. Si les dijeran que voy a seleccionar, ¿cierto?, un comité formado por eh, un secretario y un presidente, ahí sí importa quién es presidente y quién es secretario, ¿se fija? Ahí importaría el orden. Pero aquí es un grupo que no interesa, ¿cierto?, el orden al final en que los tomo. El grupo sigue siendo el mismo, la pareja, ¿ya? Así que lo que va a pasar es exactamente lo mismo que hicimos acá, pero con valores diferentes. Entonces, la primera pregunta sería, el N y K, ¿cuáles son? Ya, porque en la anterior eran 6 y 3, pero ahora no son 6 y 3. ¿Cuáles son? Ya, mister, aquí hay una respuesta. Dicen N4K2, Francisca y Clemente aquí tienen la Exacto. respuesta. Así que aquí iría 4, aquí iría 4, aquí iría 2, aquí iría 2. Esto me da 2 factorial y ese también, por lo tanto, arriba me conviene parar en 2 factorial. ¿Se fijan? ¿Ya? Este 2 factorial es el del paréntesis y este 2 factorial lo descompuse, ya que no lo voy a simplificar con un 2 factorial arriba, ¿sí? Entonces este parte desde el 4. 4 por 3 por 2 factorial. ¿Se fijan? Estos se van y puedo simplificar ese 2, ¿cierto? Con ese 4. Entonces esto queda 3.
Se van esos factoriales y ese 2 se va, ¿cierto? Con ese 4, entonces aquí queda un 2 por 3, 2 por 3, ¿sí? 6. Entonces esa es la respuesta para tercero medio. Ya lo que hice aquí en realidad, lo que pasa es que la pregunta original es la que viene ahora, ¿sí? Pero para que ustedes entiendan cómo se resuelve, lo que hice fue cómo separarla por partes, ¿sí? La pregunta en realidad originalmente era esta, ¿sí? Voy a ir acá. Se quiere formar un comité integrado por 3 estudiantes de cuarto medio y 2 de tercero medio. Si en tercero postularon 4 y en cuarto postularon 6, ¿cuántos grupos distintos podrán formarse? Entonces, ¿qué hice yo? Irlo resolviendo por parte. Primero consideré, trabajemos solamente con cuarto medio, dije, ¿ya? Van a haber 3 personas de 6 disponibles, y es lo que resolvimos en la parte 8, ¿se fijan? De ahí van a salir 20 comités. Entonces, si la pregunta original fuera esta, ustedes tendrían que hacer este desarrollo, el del 8, y llegan a esa parte. Tengo 20 comités de cuarto medio. Me falta ver cuántos tengo de tercero, ¿sí? Que es lo que hice acá. Tengo 6 de tercero, ¿sí? La pregunta es ahora, ¿cómo junto eso para responder cuántos comités diferentes armo en la pregunta 10, ¿ya? Entonces aquí hay hartas formas de ver esto. Yo creo que, aunque es la más larga, voy a partir con esta que es tal vez la más fácil de entender. Voy a estar aquí, voy a seleccionar un comité de cuarto medio, ¿cierto? Pongámosle comité 1, ¿cierto? De cuarto medio. ¿Ok? Y luego voy a seleccionar un comité, ¿cierto? De tercero medio. Entonces, comité 1, pero de tercero medio. ¿Sí? Ahí tengo un comité, 1. ¿Ok? Pero con este mismo comité del cuarto, ¿cierto? Podría tener uno diferente de tercero, un comité 2. O podría seleccionar, juntarlo con un comité diferente, el comité 3. ¿Cuántos comités son en tercero medio? 6. Por lo tanto, este puede juntarse con 6 diferentes. ¿Se fijan? 4, 5 y 6. Eso es para un comité de cuarto medio, ¿sí? Pero yo no solo tengo uno de cuarto medio. ¿Cuántos tenía de cuarto medio? 20. Entonces eso es para el comité 1. Para el comité 2, ¿cierto? ¿Se fijan? También se puede juntar con cada uno de estos 6, ¿sí? Son 6 en total. Para el comité 3, también cada uno de estos 6. Y esto fue lo primero que vimos que se llama principio multiplicativo. ¿Se acuerdan eso? Tengo 3 camisas disponibles y tengo 2 tipos de pantalones disponibles. ¿De cuántas formas podía vestirme? Bueno, es la misma idea. Tengo acá 20 comités de cuarto medio y después tengo 6 comités diferentes de tercero medio. ¿Cuántos comités puedo armar en total? Se supone que yo selecciono uno de aquí y después uno de acá, ¿sí? Entonces, son etapas a seguir. 20 y después 6. Esto, ¿se acuerdan que cuando yo seguía en etapas era multiplicar? Y de ahí viene que el 20 por 6 me da el total. 120. La pregunta original era esta, y yo se las fui separando para que ustedes vean, ¿cierto? Cómo se resuelve esta que es un poco más compleja, ¿sí? Porque es como que hay 2 preguntas en una. ¿Ok? ¿Dudas con esa? Yo creo que esta la van a tener que ver y volverla a repasar el miércoles cuando nos juntemos. ¿Sí? Sí, está bien lo que me decía, la pregunta que me hacen. Y esta fue una forma de verlo, ¿sí? También podía hacerlo con eso, ¿cierto? Para comités de cuarto medio tenía que seleccionar uno, ¿cierto? Y tenía 20 opciones disponibles. Y después tenía que seleccionar un comité de tercero medio, donde tenía 6 disponibles. Principio multiplicativo, 120. ¿Sí? Hay hartas formas de ver esto. ¿Ya? Ya, y lo último, porque ya estamos medio pasados, es, yo les dejé una pregunta.
la clase anterior, que es esta de acá. ¿Cuál es la probabilidad de ganarse el loto comprando un solo boleto? ¿Se acuerdan que les dejé esa pregunta? ¿Alguien lo intentó averiguar? Ya, primero, ¿cuántos números disponibles hay para elegir? Si alguien sabe, que ese vendría siendo mi n. No, en la 10 Clemente eran 120 que lo corrieron. Esto que está aquí, 120. Eran comités de cuarto medio, habían 20 ramitas de tercero medio por cada una, después escogía 6, porque esos valores los saqué del cálculo que hicimos acá. ¿Ve? De cuarto medio en el 8 son 20, en el 9 eran 6 de tercero medio. Eso lo ocupé ahora para la pregunta 10. Tengo 20 ramitas acá y de cada ramita tengo 6 opciones de tercero medio. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas tengo en total? ¿O cuántos caminos diferentes tengo en total? Si tú los cuentas, ¿cierto? Van a ser 120. Obviamente no voy a alcanzar a hacer ese diagrama completo, por eso ocupamos estos principios que son más cortos. Tengo 20 acá y cada uno se separa en 6. Entonces 20 por 6, 120 era la respuesta de la pregunta 10. ¿Ya? Ya, y para la que estaba haciendo recién. ¿Alguien averiguó esto, no? Esa había quedado de tarea. Ahí me están dando unas respuestas, pero no sé de dónde salen los valores. Lo voy a dejar de tarea otra vez para el reforzamiento, pero con un pequeño avance. Números seleccionables, tú cuando vas a seleccionar los números para el loto no escoges cualquier número. O sea, yo, por ejemplo, el 100 no lo puedo escoger. ¿Ya? Hay un límite. Parten desde el 1 hasta el 41. ¿Sí? Entonces, 41 es n. ¿Sí? Ahí está el total del que yo voy a seleccionar cuántos. En el loto se escogen 6 numeritos. Ese sería mi K. ¿Sí? Okay. Entonces, de 41 voy a tomar grupos de 6. ¿Ya? ¿Qué cosa será? Permutación, variación, combinación. Tendría que ver si los ocupo todos y si el orden importa. Eso quiere decir que si yo escojo el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, o escojo los números 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿estoy escogiendo el mismo grupo? O sea, ¿ganaré con ese? Si es que esos son los ganadores, o se consideran diferentes. Tú puedes seleccionar los números, ¿cierto? Supongan que yo escojo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. O que escoja, no es desordenado, pero también escoge los mismos numeritos, 6, 5, 4, 2, 3 y 1. Ya viene el sorteo y me dicen que los números ganadores son del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, esto se considera el mismo grupo ganador. El orden en que yo lo escoja no influye porque al final es el mismo boleto, por decirlo así, con los mismos números. Entonces el orden no importa. ¿Sí? Si el orden importara, quiere decir que, eh, por ejemplo, si sale el 1 primero, el 2 después, el 3 después, el 4 después, el 5 después y el 6 después, este no gana. Y eso no es así. Lo único que se verifica es que si tú tienes los 6 numeritos, no importa si salieron en el mismo orden, ¿cierto? Entonces, el orden no importa. Cosa es entonces,
combinación. Entonces resuelve la combinación, la misma fórmula que teníamos aquí. Combinación, dicen acá, mister. Pero donde el n va a ser 41, ¿cierto? Y el k va a ser 6. Ya, eso va a quedar ahí. Entonces, aquí, por ejemplo, tienen un caso donde se ocupan números muy grandes. ¿Sí? Ya, esto les va a dar un resultado. Vamos. Por ahora le voy a poner X. Ahí ustedes lo van a averiguar, creo que lo resuelvan eso. ¿Ya? Pero la pregunta que dice, ¿cuál es la probabilidad? Nosotros ya vimos eso, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos cómo se calcula una probabilidad? Es igual, ¿cierto? Insertar fracción. Casos favorables, ¿cierto? Y casos totales. Lo que nosotros estamos buscando aquí en realidad son los casos totales. ¿Sí? Todos los grupos de 6 elementos que se pueden armar. ¿Sí? O sea, todas las opciones posibles que hay de cartón. ¿Sí? Estos son los casos totales. Nosotros vamos a escoger uno solo de todos esos casos totales. Entonces, cuando ustedes tengan ese resultado de acá, van a poder saber cuál es la probabilidad. Va a ser 1 partido por esa cantidad. Porque yo escojo un solo grupo de esos numeritos de la cantidad que busquen acá. ¿Ya? Entonces, cuando nos veamos el miércoles, díganme entonces cuál es el valor que voy a colocar allá abajo. ¿Sí? Eso va a quedar.